Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra segunda clase virtual de la materia de bioquímica con el tema de metabolismo de lípidos. Soy Erika Ayala Calvillo y comenzamos. Como siempre, tenemos una estructura de esta clase. Empezamos con generalidades de lípidos, lo más común o la información más simple que todos debemos de manejar. Una pregunta de arranque sería: ¿cómo clasificar a estas diferentes familias de lípidos? Nosotros tenemos estructuras lipídicas, una vez más, con formas o con estructuras moleculares muy particulares. En la primera imagen tenemos lo que es un ácido graso saturado. Recuerden que son carbonos unidos por un enlace sencillo, donde en la parte final tenemos el famoso ácido carboxílico. Por otra parte tenemos a los ácidos grasos insaturados, muy similares a estos. La única diferencia es el doble enlace entre carbonos. Inclusive tenemos a fosfolípidos o inclusive tenemos a los famosos terpenos, como esta vitamina, y otros muy particulares que forman estructuras cíclicas de anillos entre los carbonos, en este caso esteroides. Entonces, antes de iniciar metabolismo de lípidos, debemos entender que no todos los lípidos son iguales. Otra de las cosas más comunes o información muy general que debemos de manejar es que debe de haber primero una ingestión de lípidos, una digestión, una absorción, un metabolismo y hasta un movimiento en la sangre de ese lípido. De los lípidos de los diferentes alimentos que podemos consumir, recuerden que nosotros llevamos a cabo lo que sería la digestión lipídica, donde hay una enzima muy particular que es la lipasa. ¿Qué hace la lipasa? Degrada los famosos triacilglicéridos. Tenemos también lo que sería la emulsificación de lípidos con las sales biliares, y ese es el proceso de digestión. Posteriormente tenemos el proceso de absorción, donde recordemos que los diferentes lípidos muchas veces entran en una estructura llamada micela para poder pasar a través de difusión simple. Los lípidos, una vez en el torrente circulatorio, necesitan de lo que se llaman las lipoproteínas plasmáticas, que le van a permitir su movimiento a través del torrente circulatorio para llegar a diferentes tejidos y empezar su metabolismo. Estos dos conceptos, estructura de lípidos y ingerir, digerir, absorber y movilizar los lípidos, es clave para empezar a ver metabolismo de lípidos. Como tema posterior, empezamos específicamente con lo que sería la biosíntesis de lípidos a nivel de la síntesis de los ácidos grasos o inclusive la de triacilglicéridos. Tenemos un libro de referencia, el famoso libro de Lo esencial del metabolismo, donde nosotros tenemos el capítulo número 4 que habla de la biosíntesis de los ácidos grasos y de los triacilglicéridos. Recuerden que estos son lípidos no esenciales. Hay muchos libros que te ponen a los ácidos grasos como una de las familias más importantes, que inclusive se subdivide. Tenemos a los saturados con enlaces sencillos, a los monoinsaturados con un doble enlace o a los poliinsaturados. Inclusive se hace mención acerca de en qué alimentos los podemos llegar a encontrar. Recuerden que los poliinsaturados y los insaturados muchas veces son los famosos aceites que son de origen vegetal. Muy bien, una vez comentados los diferentes tipos de ácidos grasos, los posibles alimentos donde se encuentran, que debemos de tener como bases sólidas, empezamos con las dos vías metabólicas que veremos en este instante. La biosíntesis de los ácidos grasos. Ustedes aquí pueden ver una célula y lo que estamos viendo es que muchas veces mi cuerpo, a partir de la acetilcoenzima A, podría llegar a generar un ácido graso de cadena larga. Muchas veces nos preguntamos de dónde viene esa acetilcoenzima A. Pues viene, como sabemos, del metabolismo tal vez aerobio de la glucosa. Primer vía metabólica, biosíntesis de los ácidos grasos utilizando la acetilcoenzima A. Por otro lado, tenemos lo que sería la lipogénesis. ¿Qué significa eso? A partir de un ácido graso saturado poder generar un triacilglicérido y poderlo movilizar a diferentes tejidos, órganos de nuestro cuerpo que lo puedan utilizar. Bien, son dos vías de biosíntesis o dos vías anabólicas que veremos de dos tipos de lípidos muy particulares. Empecemos con la de los ácidos grasos saturados. Nosotros hacemos una pregunta de inicio que sería: ¿cuál es la función de la acetilcoenzima A en esta biosíntesis de ácidos grasos saturados? Tengo una figura muy sencilla que dice acetilcoenzima A, una reacción química a través de la enzima ácido graso sintasa y genero mi ácido graso, por ejemplo, ácido palmítico de 16 carbonos. Pero las cosas son mucho más complejas a nivel molecular.
La acetilcoenzima A, que era del metabolismo de los hidratos de carbono, está en la mitocondria. Así que el primer paso es sacarla de la mitocondria para que en el citosol la podamos utilizar como base para la biosíntesis de los ácidos grasos. Entonces hay diferentes enzimas que permiten sacar a la acetilcoenzima. Posteriormente la misma acetilcoenzima se tiene que convertir en manolilcoenzima A, y las dos moléculas, acetilcoenzima A y manolilcoenzima A, se pegan a otra enzima muy emblemática llamada FAS, ácido graso sintasa por sus siglas en inglés. Hay más de 5 enzimas involucradas en este proceso. Dos de las más emblemáticas son precisamente la FAS, ácido graso sintasa, y la enzima que participa en la conversión de la acetilcoenzima a manolilcoenzima. Esa enzima se llama acetilcoenzima carboxilasa. Son tal vez de las 5 enzimas las dos más importantes y relevantes. Muy bien, esta ácido graso sintasa lo que va a hacer es ir colocando acetilcoenzima en cadena que va a ir desarrollándose o elongándose de 2 en 2 carbonos. Recordemos que la acetilcoenzima tiene 2 carbonos. Y así llegaremos entonces a un ácido graso de 4 carbonos, posteriormente otra acetilcoenzima y tendremos ahora un ácido graso de 6 carbonos, otra acetilcoenzima y ahora de 8 carbonos, otra acetilcoenzima de 10, de 12, de 14, 16, hasta el que tengamos que sintetizar. Este proceso muchas veces genera demasiada confusión. Así que yo aquí pongo una imagen muy sencilla y digo, ¿recuerdan que había una enzima muy emblemática? Se llama ácido graso sintasa, es esta. Necesita de la acetilcoenzima de 2 carbonos o de la manolilcoenzima. Lo que va a hacer la ácido graso sintasa es ir uniendo esas dos moléculas y permitiendo el crecimiento de la cadena de 2 en 2 carbonos. ¿Sí? Siguiente paso, ácido graso sintasa, se le vuelve a pegar una manolil o acetilcoenzima y ahora son 6 carbonos y así va a crecer nuestra cadena. Ahora hay que recordar que la acetilcoenzima y la manolilcoenzima son bases. Si nosotros tuviéramos que sintetizar el ácido palmítico de 16 carbonos, necesitamos entonces 16 acetilcoenzima, 8 acetilcoenzima para que nos generen esa cadena de 16 carbonos. Estas 8 acetilcoenzima recuerden que son colocadas a través del ácido graso sintasa. Pero la conversión de acetilcoenzima a manolilcoenzima requiere la segunda enzima que había mencionado muy importante, que es la acetilcoenzima carboxilasa. Entonces, estas dos enzimas permiten prácticamente este resumen del proceso de la biosíntesis de los ácidos grasos. Cuando uno habla de metabolismo, más que saber el reordenamiento de la molécula o todos los nombres de las enzimas o todos los nombres de las moléculas, necesitamos saber que todo proceso bioquímico tiene un control o una regulación. En esta figura lo que nosotros tenemos es la forma de controlar la biosíntesis de los ácidos grasos. Aquí yo tengo acetilcoenzima A, que después de varias reacciones químicas puede acabar siendo ácido palmítico. Recuerden, un ácido graso de 16 carbonos. ¿Cuál es la enzima más importante y aquella que se puede controlar? La acetilcoenzima carboxilasa. ¿Cómo la podemos llegar a controlar? Punto número 1, a través de las enzimas, ¿sí? La presencia de la insulina, siendo resultado de la ingesta de alimentos y seguramente la presencia de glucosa y de energía en mi cuerpo, entonces obliga a la necesidad de generar reservas energéticas, como cuál, pues que toda la acetilcoenzima que ya no se meta al ciclo del ácido cítrico, pues se convierta en un futuro ácido graso. Pero si yo no como, si estoy en ayuno y ahora lo que está presente es el glucagón como enzima, como hormona catabólica, ese glucagón lo que va a hacer es inhibir a la acetilcoenzima carboxilasa para que no puedas llegar a sintetizar un ácido graso. Recuerden, si no he comido, no tengo entonces por qué llegar a sintetizar una molécula. Al revés, las degrado para que me den energía. Y otras cosas que también pueden ser mecanismos de regulación que no sean hormonales es la famosa regulación aloestérica. ¿Cuál de ellas? Pues en la presencia de un ácido graso de cadena larga. Él mismo puede llegar e inhibir a la enzima. O la presencia de moléculas del ciclo del ácido cítrico. Que recuerden que la presencia de este ciclo es para la generación de energía, entonces le estaría diciendo a las células que no hay por qué estar sintetizando un ácido graso. Bien. Otro de los aspectos muy importantes cuando hablamos de la biosíntesis de estos ácidos es recordar lo de las famosas enzimas desaturasas. Esas enzimas desaturasas colocan los dobles enlaces. Si nosotros nos damos cuenta aquí, tenemos el ácido palmítico de 16 carbonos sin ningún doble enlace. Posteriormente ácido esteárico de 18 carbonos y luego viene este ácido esteárico con un
doble enlace en el carbono 9 que se llama ácido estérico, ¿no? Este ácido tiene ese doble enlace por las famosas enzimas desaturasas, ¿sí? Entonces es muy importante recordar que las enzimas desaturasas permiten la colocación de los dobles enlaces y nos llevan a permitir entender esta pregunta: ¿por qué el ser humano no es capaz de sintetizar ácidos grasos esenciales, ¿no? Porque no tenemos el gen de la desaturasa que me fabrique la enzima desaturasa que me coloque dobles enlaces después del carbono 9 de cualquier ácido graso que sí puede sintetizar el ser humano. Muy bien. Ahora, posteriormente, una vez terminada esa vía metabólica, tenemos que irnos a otra, como es la de la formación de los triacilglicéridos. Nosotros tenemos a la acetilcoenzima que, como decíamos, me va a generar un ácido graso. Él, con la presencia del glicerol, y en específico glicerol fosfato, podría empezar la síntesis primero de un monoglicérido, un diglicérido o un triacilglicérido. Los diglicéridos tienen un destino muy particular, que es la biosíntesis de los fosfolípidos. Y recuerda que los fosfolípidos son parte elemental de cualquier célula humana, ¿sí? Entonces el cuerpo constantemente está generando estos diglicéridos, específicamente para la generación de fosfolípidos. Pero hay un tejido que es el adiposo, o el mismo tejido hepático, que llevan a cabo mucho lo que sería la síntesis del triacilglicérido. Eso, o esa vía conocida como lipogénesis, es poder unir estos ácidos grasos que ya habíamos sintetizado o que a veces vienen de la dieta a un glicerol. Si yo le pego solamente uno, tengo un monoglicérido. Si le pego dos, un diglicérido. Si le pego un tercero, un triglicérido. Bien, hay una cosa muy curiosa que podemos utilizar como referencia de posible utilidad, que sería: ¿cuál es la función de la glucosa o del metabolismo de la glucosa para la síntesis de estos triglicéridos? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, en esta vía metabólica, yo necesito como base para la síntesis un glicerol fosfato. Ese glicerol viene del metabolismo de la glucosa muchas veces. Entonces, aquí podríamos reflexionar acerca de por qué las enfermedades cardiovasculares son más presentes, están más en la población norteamericana que en la población europea, ¿no? Si nos ponemos a pensar, los europeos y los americanos consumen demasiados productos de origen animal, es decir, están consumiendo demasiados ácidos grasos, ¿sí? Pero ¿por qué los americanos desarrollan mucho más enfermedades cardiovasculares que los europeos? Y es la combinación de esos productos de origen animal. Los europeos combinan esos productos de origen animal, que son ácidos grasos, con verduras. Así que esas verduras tienen poca glucosa, pero los americanos combinan esos productos de origen animal con azúcares, ¿no? Cuando comes una hamburguesa, cuando comes una soda, pues lo que estás consumiendo es glucosa, esa glucosa que se va a metabolizar y va a generar un glicerol fosfato. Y por lo tanto es mucho más simple hacer la famosa lipogénesis. Ahí está un punto de utilidad de por qué yo genero enfermedades cardiovasculares con la combinación de alimentos de alta densidad energética. ¿Cuáles? Azúcares más los alimentos de origen animal. Bien, terminado este apartado, que como decíamos es específicamente la biosíntesis de los ácidos grasos y la lipogénesis, ahora vayamos al proceso metabólico inverso. ¿Cuál es ese? La lipólisis y la beta-oxidación. En este esquema, que es un esquema muy general, lo que nosotros tenemos que ubicar es cuál es la lipólisis y cuál es la beta-oxidación. Ubicaríamos a los azúcares y no tiene nada que ver. Ubicaríamos a los aminoácidos y tampoco tiene nada que ver. Ubicaríamos el famoso ciclo del ácido cítrico y no tenía nada que ver. ¿Cuáles específicamente aquellas vías que tienen que ver con estos fenómenos que queremos observar? Este de aquí, degradar un lípido. Nada más que ese lípido debe ser entendido como el triglicérido. No cualquier lípido se rompe por lipólisis. ¿Qué resulta de esa lipólisis? Un ácido graso saturado más glicerol. Ellos entonces entran a la segunda vía catabólica que veremos, que se llama la beta-oxidación, y entonces se convertirán en acetilcoenzima. Son dos procesos de la degradación lipídica. Muy bien, como decíamos, es más que memorizar el concepto de una molécula o de una enzima que está involucrada, ¿no? Es ver un contexto mucho más general. Si metiéramos a esto anatomía y fisiología, tendríamos que recordar lo siguiente. La lipólisis es un proceso catabólico de la degradación de los triglicéridos y liberación de los ácidos grasos. ¿Dónde se realiza a nivel tisular o fisiológico? En el tejido adiposo.
¿Cuál es el mecanismo por el cual se vaya a llevar a cabo la lipólisis? Bueno, es un mecanismo donde ciertas hormonas, como adrenalina, noradrenalina, glucagón, viajan por el sistema nervioso, el sistema circulatorio, hasta el tejido adiposo para poder activar a la famosa lipasa. Entonces aquí tenemos una célula del tejido adiposo, aquí hay un receptor de hormonas, ¿no? Pensemos que viene viajando a lo mejor la adrenalina, o viene viajando el glucagón, se pegan a su receptor y desencadenan una señal interna, ¿sí?, de mensaje que a través del famoso AMP cíclico activarán a la lipasa que va a llevar a cabo la lipólisis, que libera entonces ácidos grasos. Ellos lo que tienen que hacer es viajar por el sistema circulatorio hacia órganos que puedan llevar a cabo la famosa beta-oxidación. Ahora aquí podríamos hacer mención de otra cosa muy relevante. Ese tipo de molécula que permite el paso o permite el movimiento de los ácidos grasos a través del torrente circulatorio, que es la famosa albúmina. Bien. Si nos detenemos a hacer una vez más un recordatorio de lo que hemos mencionado, nosotros aquí tenemos una figura en inglés que habla del proceso de la lipólisis. Aunque esté en inglés, el concepto lo debes de comprender y debes de recordar aquellas cuestiones más emblemáticas. Pregunta, ¿qué activa la lipasa del tejido adiposo? Menciona un mecanismo. Aquí está el triacilglicérido. Aquí está la enzima llamada lipasa. ¿Quién le va a decir a la lipasa que haga una lipólisis? Entonces recordemos que es un mecanismo donde está involucrado el AMP cíclico, que va a recibir el mensaje de una posible hormona, y como decíamos puede ser la adrenalina y noradrenalina, si es que estamos en situaciones de emergencia o de urgencia o de riesgo, ¿no? Entonces tu cuerpo se tiene que someter a procesos de la potencial generación de energía. O el glucagón, inclusive si es que ahora estamos en un proceso de ayuno donde no hay alimentos y por lo tanto debemos de utilizar nuestras reservas. Bien. Siguiente. Si ya hice lipólisis y recordé que los famosos ácidos grasos tienen que movilizarse a diferentes tejidos para ser utilizados por beta-oxidación, entonces recuerda una cosa, la albúmina es la que permite su movimiento a través del torrente circulatorio. Y finalmente, solamente se lleva a cabo beta-oxidación en el tejido hepático y el tejido muscular. Bien, ¿cuáles son los procesos de la beta-oxidación? Específicamente los procesos de la beta-oxidación es, 1, que el ácido graso se pueda activar. Al meterse a la célula hepática o muscular, se le pega una coenzima solamente. Esa coenzima va a impedir que pueda salir de ese tejido muscular hepático. Ahí yo gasto energía. Segundo, es que debemos de introducirlo a la mitocondria. Ahí es donde está presente la famosa carnitina. Recordemos que la carnitina es una molécula endógena que el mismo cuerpo sintetiza, que tiene como misión ayudar en la beta-oxidación o ayudar en el catabolismo de los ácidos grasos. Aquí hago un paréntesis porque muchas personas utilizan carnitina con la finalidad de bajar de peso. Y cuidado, es una verdad a medias, ¿no? La carnitina no hace lipólisis, no activa lipólisis, solamente permite la posterior degradación de los ácidos grasos, específicamente, ¿no?, cuando ya están en hígado y músculo. Y eso es porque, como decíamos, tienen que entrar a la mitocondria. Ya entraron a la mitocondria, bueno, la beta-oxidación son ciclos, donde en cada ciclo tú vas liberando una acetilcoenzima de 2 carbonos, un NAD y un FAT. Recuerda que los NAD y los FAT en la mitocondria son potencial energía si se meten a la fosforilación oxidativa. Muy bien, si me detengo en un dibujo muy molecular sería, este es un ácido graso de 18 carbonos. Primero lo que tenemos que hacer es atraparlo en la célula, por lo tanto se le pega la coenzima, ya no va a poder escapar de esa célula hepática y muscular. Posteriormente se hacen ciclos de beta-oxidación, este es el ejemplo de un ciclo. En cada ciclo corto una acetilcoenzima de 2 carbonos, por lo tanto se reduce la cadena a solamente 16 carbonos. En ese proceso de liberación de la acetilcoenzima hay que recordar que se meterá al ciclo del ácido cítrico, pero que además me liberó NAD y FAT, que son potenciales ATP. En un ejercicio que muchas veces se tienen que desarrollar con la intención de aclarar y conocer el proceso, nosotros ponemos la fórmula para llegar a calcular cuántos ácidos grasos, cuántos ATP se pueden obtener de este ácido graso de 16 carbonos.
Entonces, empecemos con esta figura, ¿no? Tenemos a este de 16 carbonos, aquí está, ácido palmítico, lo tengo que activar, se le pega a la CoA, gaste 2 ATPs, tiene que entrar a ciclos de beta oxidación, ¿sí? Se van a dar 7 ciclos de beta oxidación, por lo tanto se van a liberar 7 NAT y 7 FAT, y se van a liberar 8 acetilcoenzima. Cada acetilcoenzima se mete a un ciclo del ácido cítrico y como recordemos me da NAT, FAT y GTP. Si yo hago la conversión de todos esos NAT y todos esos FAT a la cantidad de ATP que me dan, recuerden que se tiene que multiplicar por 2.5 si son NAT o 1.5 si son FAT, ¿no? Entonces la ganancia total de ese ácido palmítico son 106 ATPs. Eso es algo complejo que podemos empezar a desarrollar de forma muy sencilla. Aquí yo tengo una cadena de lo que sería ácidos grasos, ¿sí? Específicamente aquí yo pongo que voy a hacer 7 ciclos de beta oxidación. Cada ciclo cortaría una acetilcoenzima, entonces libero 2 carbonos. Otro ciclo, otra acetilcoenzima. Otro ciclo, otra acetilcoenzima de 2 carbonos. Y entonces al final tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciclos de acetilcoenzima. 7 ciclos de beta oxidación. Pero ¿cuántas moléculas de acetilcoenzima? Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas de acetilcoenzima. Esas acetilcoenzimas se meterán a 8 ciclos del ciclo del ácido cítrico. Aquí es donde tengo que recordarles algo. Por una sola acetilcoenzima A, en el ciclo del ácido cítrico o Krebs, lo que yo voy a producir son 3 moléculas de NAT, es una molécula de FAT y una molécula de GTP. Entonces, como decíamos, una sola molécula de acetilcoenzima. Si tengo 8 ciclos de acetilcoenzima, multiplico esto por los 8 ciclos y me da 24. Multiplico esto por los 8 ciclos y me da 8. ¿Sí? Multiplico un GTP por los 8 ciclos y me da 8 GTPs. Ahora aquí, Eric, ¿por qué aquí dice que 7 NAT van a producir 17.5 ATPs? Porque recuerda que cada NAT es igual a 2.5 potenciales ATP en la fosforilación oxidativa. Recuerda que cada FAT es igual a 1.5 ATPs potenciales en la fosforilación oxidativa. Entonces 1.5 por 7 o 2.5 por 7 y ese es el valor, ¿no? Igual aquí tenemos que hacer lo mismo y al hacer el cálculo completo pues me da los 106 ATPs por ese ácido palmítico. Estos son ejercicios que una vez más se tienen que comprender y se tienen que hacer. Sin embargo, no son ejercicios que sean útiles en tu vida laboral. Inclusive en el famoso examen Ceneval no vienen ejercicios de este tipo, ¿no? Son ejercicios que te permiten al final entender que un ácido graso saturado es altamente energético. La cantidad de ATPs que me da es bárbara comparado contra la glucosa, ¿no? Que recuerden que la glucosa, independientemente sea aerobia o anaerobia, la cantidad de energía es mucho menor a lo que estamos viendo en esta figura. Muy bien. Como muchas veces nos queda esta cuestión de entendí o no entendí, ¿sí? Yo lo que haré al terminar este ejercicio es dejar un problema. Muy bien. La parte de la regulación. Recuerde que la regulación es sumamente importante. El control de cómo poder llevar a cabo realmente lipólisis o beta-oxidación depende de fenómenos hormonales o fenómenos alostéricos. Yo aquí tengo un primer método o forma de control de la lipólisis. ¿Cuál es? Una vez más, que la lipasa esté activa. ¿Qué la puede llegar a activar? Hormonas, como decíamos, de carencia energética, como el glucagón, o hormonas de actividad del sistema nervioso autónomo simpático, como adrenalina y noradrenalina, ¿no? Entonces, si yo estoy en riesgo, adrenalina le dice a mi tejido adiposo que haga lipólisis para que libere un ácido graso que potencialmente me da energía, que vaya al músculo y de esa manera yo otra vez pueda correr. Pero si yo no he comido, entonces el glucagón le va y le dice exactamente lo mismo a la lipasa del tejido adiposo para que se dé la formación de energía dado que no ha ingerido alimentos. Por otro lado, ¿quién lo va a inhibir? Pues la famosa insulina, ¿no? La insulina es sinónimo de abundancia energética, ¿no? Es sinónimo de haber ingerido alimentos, entonces no hay por qué hacer lipólisis. Bien, el otro momento de la regulación se lleva a cabo a nivel tal vez de la beta-oxidación, ¿sí? En la beta-oxidación recuerden que yo ya tengo en la mitocondria un ácido graso, que puedo empezar ciclos para ir liberando acetilcoenzima, pero la presencia de NAT y de FAT hidrogenados inhiben a la beta-oxidación. ¿Cuál es la idea de esto?
NAT y FAT hidrogenados tal vez son productos del metabolismo de la glucosa. Por lo tanto, ¿para qué degradar un ácido graso? Si lo ponemos de forma muy coloquial, yo diría, si una persona se pone a correr, seguramente va a llegar a generar adrenalina, ¿no? Si esa adrenalina activa la lipólisis y después activa la beta oxidación, entonces podemos decir que esta persona por correr puede bajar de peso porque se empieza a deshacer de los lípidos. Pero ¿qué pasaría si esa persona antes de correr se toma un licuado donde le pone leche y en la leche hay lactosa, la lactosa tiene azúcar o glucosa? Luego le pone azúcar y el azúcar pues también tiene glucosa. Luego le pone chocomil y el chocomil también tiene glucosa. Luego además le pone un plátano y el plátano tiene almidón y al final es glucosa. Y luego al final se lo come con un pan. Entonces antes de salir a hacer ejercicio consume una bomba de glucosa. Esa glucosa va a generar muchos NAT y muchos FAT en la mitocondria. Así que a pesar de haber corrido, no va a llevar a cabo la beta oxidación. Esa persona después de unos meses de haber corrido y evaluarse su peso va a decir, sigo pesando lo mismo, hacer ejercicio no sirve. No sirve que tú haces ejercicio combinándolo con una mala alimentación. Si hubieras comido algo diferente, una bomba de glucosa y haces ejercicio, seguramente hubieras bajado de peso. Es ahí donde la regulación de las vías metabólicas cobra sentido. Muy bien. Para finalizar esta clase, como sabemos, necesitamos hacer actividades de aprendizaje. Este cuestionario está en la página de Classroom, ¿no? Son preguntas que puedes contestar con esta clase o inclusive con los textos o literatura de apoyo que nosotros pusimos a tu disposición. Pregunta número 1. ¿Cuál es la diferencia entre los ácidos grasos de origen animal y origen vegetal? ¿No? Son cuestiones que muchas veces uno diría, pues a uno se les llaman aceites y a uno se les llama grasa, pero no. Tú ya estás estudiando en una carrera universitaria donde vas a ser experto en alimentos, así que tienes que ir más allá acerca de esos dos posibles lípidos en dos posibles tipos de alimentos completamente diferentes. Vayamos a algunas respuestas muy simples. En el caso de ella, lo que tendríamos que recordar es algo como este. Los ácidos grasos de origen animal son saturados muchas veces, ¿sí? Son cadenas sencillas entre carbonos, pero los ácidos grasos de origen vegetal son los famosos ácidos grasos insaturados con dobles enlaces. Si es monoinsaturado o poliinsaturado, si hubiera más dobles enlaces. Esa es la posible respuesta. Segunda pregunta. ¿Cuál es la función de la acetilcoenzima en la biosíntesis de un ácido graso? Entonces, si regresamos, decíamos que para yo poder llegar a sintetizar un ácido graso saturado en mi cuerpo, necesito como molécula base a la acetilcoenzima. Esta figura a lo mejor es muy simple. Si la complicamos y somos mucho más específicos, usaremos figuras como esta. Esta es una acetilcoenzima que recuerden son 2 carbonos y para que yo tenga un ácido graso de 16 carbonos, necesito 8 acetilcoenzima. ¿Sí? Entonces la acetilcoenzima es la parte base de la síntesis de un ácido graso saturado. No vamos a contestar todas. Si algunas, unas que considero muy emblemáticas, como sería la 6, que activa la lipasa del tejido adiposo, y finalmente la 8, ¿cuántos ATP se pueden obtener por la degradación de un ácido graso de 20 carbonos? Entonces, la 6 y la 8, ¿qué activaría la lipasa y cuántos ATP obtengo por el ácido araquidínico? ¿Sí? Bien, la lipasa, como sabemos y lo vimos hace un momento, salgo un poco ya de la diapositiva para recorrerlo más rápido. Aquí, recuérdense que tiene que activar a través de hormonas. Hormonas que muchas veces tienen que ver con la activación del sistema autónomo, sistema nervioso autónomo simpático, que es la adrenalina y la noradrenalina, o hormonas que tienen que ver con seguramente actividad catabólica por ayuno como ese glucagón. Estas hormonas llegan al tejido adiposo a un receptor y desencadenan señales para que la lipasa se active, ¿no? Entonces, si tú no estás en riesgo, si tú no activas tu sistema nervioso, si tú no estás en ayuno, no hay por qué entonces hacer lipólisis. Entonces, una persona que está sentada y que está come y come, pues es una persona que sigue y sigue aumentando de peso porque se están acumulando los triglicéridos. En lugar de degradarlos, los estás acumulando. Y la última, la de cuántos ATPs puedo obtener por un ácido graso de 20 carbonos,
Pues es esos ejercicios típicos de la bioquímica. Estaríamos utilizando esta figura como base y tendríamos que hacer la siguiente analogía. Yo no tengo un ácido palmítico de 16 carbonos. Ahora lo que yo tengo es un ácido graso saturado de aproximadamente 20 carbonos, ¿sí? Si yo tuviera que dibujar esa figura, se puede hacer igual que esto, solamente que a nivel de esquemas. Recuerden que la bioquímica me puede decir que cada uno de estos puntos terminales es un carbono. Entonces ahí llevo 2 carbonos, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, voy a borrar tantito eso, 17, 18, 19, 20. Aquí debe estar el famoso ácido carboxílico. Y finalmente el famoso grupo hidroxilo, ¿no? Todo esto es el ácido carboxílico. Son 20 carbonos. Este es el ácido graso saturado. Bien. ¿Cuántos ciclos de beta oxidación van a suceder? Si recuerda que en cada beta oxidación se libera una acetilcoenzima que son 2 carbonos. Si lo hacemos con el ácido palmítico de hace rato, recuerda que la beta oxidación sería aquí. Liberaría yo 1 y 2 carbonos. En esta figura que hice de ese tipo de lípido de 20 carbonos, la beta oxidación tendría que liberar 2 carbonos. Una acetilcoenzima, entonces la beta oxidación sería aquí. La primer beta oxidación. ¿Sí? Otra beta oxidación sería aquí, otra 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 aquí. Si las cuento, deben de ser 10 beta oxidaciones. ¿Sí? En cada una de esas beta oxidaciones sale un NAT y un FAT. Entonces, utilizando esto como analogía, diría yo, hice 10 beta oxidaciones, por lo tanto son 10 moléculas de NAT y son 10 moléculas de FAT. Cada una decíamos que tiene que multiplicar por el valor correspondiente. Los NAT por 2.5, entonces esto por 2.5 ATPs. Esto por 1.5 ATPs. Luego, ¿cuántas acetilcoenzimas van a liberarse? Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9. Son 9 beta oxidaciones y 10 acetilcoenzima. Entonces aquí son 9 beta oxidaciones. Y aquí en lugar de 10 serían, de 8 serían 10 acetilcoenzima, ¿no? Recordemos que cada ciclo del ácido cítrico me da en teoría 3 moléculas de NAT, me da una molécula de FAT y me da una molécula de GTP. ¿Sí? Como son 10 ciclos, entonces sería igual a 30 moléculas de NAT, 10 moléculas de FAT y 10 moléculas de GTP. Esto también se tiene que multiplicar. Estas, que serían por 2.5, este sería por 1.5 y este sería por 1. Entonces, ¿cuánto es aquí? ¿Cuánto es aquí? Vamos a hacer esa anotación. 9 por 2.5 sería algo así como 27.5. ¿Sí? 9 por 1.5 sería algo así como 13.5. ¿Sí? Luego aquí, al multiplicarlos, 2.5 por esto, me tendría que dar algo así como al final de 100 ATPs. ¿Sí? 100 ATPs más esto que yo gané aquí, si yo lo sumo, esto sería algo así como 41. 1, 0, llevo 1, 41. Más 41, esto es igual a 141 ATPs. Solamente en este proceso. Yo pierdo 2 ATPs al activarlo, menos 2. Entonces al final la cantidad neta que me da un ácido graso de 20 carbonos como este, debe de ser de 139 ATPs. Ese es el valor. Es un ejercicio metodológico complejo, lo es, pero una vez más, se resume en recordar que la beta oxidación es altamente energética. Cada vez que haces un ciclo, vas liberando acetilcoenzima potencialmente, ¿sí?, utilizada en el ciclo del ácido cítrico, ¿no? Con esto, entonces, concluimos esta segunda clase virtual que nos habla acerca de la biosíntesis y la degradación de 2 tipos de lípidos muy emblemáticos, los ácidos grasos y los triacilglicéridos.
Yo soy Erika Ayala Calvillo y les dejo la actividad en la aula de Classroom. Hasta luego.